Bien, ahora vamos a pedirle a la licenciada Silvina Di Lonardi que presente al expositor o al conferencista que tenemos esta tarde, que es el doctor Carlos Fabián Damín. Como nos cuesta hacer caso, no vamos a subir, así que vamos a hacerlo desde acá. El doctor Damín va a trabajar desde las bases. Bueno, para mí es un placer poder presentar y tener este espacio de trabajo compartido con el doctor Carlos Damín. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán. Él actualmente es presidente de Fundartox. Está ahí en pantalla. Es su director científico. Es médico doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en toxicología, medicina del trabajo y salud pública. Es profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es jefe de la división toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguramente él tiene el desafío de cerrar esta tarde de tantas preguntas y de tantas incertidumbres que se fueron abriendo en este camino desde la mañana, que tan sabiamente nos han empezado a presentar, sobre todo el doctor Guerra, que todavía está acá con nosotros y que fue haciendo hincapié en algunos, seguramente, fundamentos que nos dará el doctor Damín para continuar, ¿no? Así que están abiertos después a seguir trabajando en este camino. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos a dejarlos en compañía del doctor Damín. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias a Cordier por la invitación. Y la verdad que es un privilegio poder estar con todos ustedes, que para mí es la primera vez. Así que bueno, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Y después le voy a devolver a Juan Pablo con la gentileza de su charla anterior, y que espero que la próxima vez estemos al revés, ¿no? Él después, para cerrar. Bueno, me he encontrado con algunos amigos por acá también, como un colega que no me imaginaba acá. Es así como para mí es frecuente charlar, trabajamos mucho, sobre todo en la fundación, con docentes, con papás y con alumnos por separado, normalmente. Así que vamos a tratar de aportar una mirada distinta, por ahí en línea con la de Juan Pablo. Hace muchos años nos conocemos y hemos trabajado en algún momento juntos también. Pero bueno, la idea es poder tratar de mirar. Yo soy médico toxicólogo, es decir, soy un estudioso de la sustancia. Mi especialidad es analizar las sustancias y ver cuáles son los efectos que producen en la gente y tratar a la gente intoxicada, sea por sustancias de abuso, sea por monóxido de carbono, sea porque lo picó una víbora o una araña. Así que lo mío son las sustancias tóxicas. Y por eso siempre fue como un contrasentido, porque la verdad que para mí hablar de la no importancia de la sustancia, digamos que es exactamente lo contrario a lo que me formé. Mi primera especialidad fue terapia intensiva y a lo que me dediqué durante algún tiempo, por lo tanto era la urgencia y el efecto claro y directo de las sustancias. Pero la verdad que hace 23 años que trabajo en el Hospital Fernández, hace 9 que soy el jefe del servicio, y lo que vimos claramente es que la sustancia no es lo importante en este problema, pero que es importante conocerla, es importante saber cuál es la sustancia que afecta a un chico, pero que claramente la sustancia no es. Pero bueno, yo trato siempre de empezar aclarando un poco el título de la presentación, porque suele hacer un poco de ruido. Normalmente yo hablo de consumos problemáticos, ya habló Juan Pablo también de lo que eran consumos problemáticos, básicamente porque creo que hay consumos que no son problemáticos. Estoy seguro que cada uno de nosotros toma un poquito de vino por ahí en la comida
Y eso claramente no nos transforma en alcohólicos. Uno tiene clara la diferencia entre tomar un poquito de vino y ser un alcohólico. Bueno, esto y el alcohol es una sustancia, y vamos a hablar mucho del alcohol, sustancia problemática si tenemos alguna. Sin embargo, tomar un poquito de vino, y ya descartamos esto que decía un prócer de la medicina, que había que tomar un poquito de vino en la comida porque era bueno para el corazón. Digamos que hoy la ciencia sabe que y hablando de las ciencias duras que hoy hablaba, y que algunos de ustedes por ahí se dedican acá a la matemática, se precisarían entre 12 y 18 litros de vino para lograr el efecto antioxidante de que se hablaba. Por lo tanto, es imposible pensar que una copa de vino tiene algún efecto benéfico para el corazón. Una copa de vino no aporta nada, dañino tampoco, pero no es bueno para nada. ¿Sí? Pero es rico. No, claro. No. Si hay algo que no soy, es un toxicólogo que critique demasiado algunas cosas, un poquito de champán para brindar también. Pero bueno, el tema es que en nuestra sociedad lo que se puede más es esto, ¿no? Los egipcios usaban las bebidas alcohólicas, los griegos, los romanos, pero lo usaban para festejar. Nosotros hoy lo usamos para festejar también, en un cumpleaños uno brinda, pero los chicos lo usan sistemáticamente los fines de semana. Para festejar y no para festejar. También se hablaba hace un rato. Hay que ver para qué lo usan y por qué. Porque además no les importa mucho qué es lo que usan. Porque los chicos, a diferencia de los adultos, conocen claramente las graduaciones alcohólicas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar alcohol si van a hacer una previa a las 8:30, 9 de la noche, o como me contestó uno una vez, tengo que hacer familia primero, entonces empiezo a hacer la previa a las 11 y tengo nada más que 2 horas o 3 horas para ponerme a tiro con mis compañeros que empezaron a las 8:30, 9. Entonces los de las 8:30, 9 empezaron con cerveza y los que empezaron a las 11 es vodka o fernet. ¿Sí? No se equivocan en eso. Acortan, ¿no? En un solo trago, 8, decía claramente Juan Pablo hace un rato. Entonces, hay consumos que son problemáticos y consumos que no son problemáticos. Pero el otro tema, para aclarar, es el tema de las sustancias psicoactivas. Yo prefiero hablar siempre de sustancias y no de drogas, porque cuando la gente habla de drogas, normalmente ¿en qué piensa? Marihuana, cocaína, LSD, éxtasis, crack, paco, y se acabaron. No sea cosa que metamos al alcohol, no sea cosa que metamos al tabaco. Esas son legales, dicen algunos. ¿Y a mí qué me importa? Como médico, ¿qué me importa si es legal o ilegal? Lo tengo que atender igual cuando viene al hospital. Y además, es legal porque nuestros diputados y senadores todavía no se han puesto de acuerdo para levantar la mano para legalizar alguna, como hicieron los uruguayos, o no se han puesto de acuerdo para prohibir alguna, como hicieron todos los árabes que tienen prohibido el alcohol. También hay una cuestión religiosa, pero el Estado levantó la mano e hicieron una ley que prohíbe el alcohol en los países árabes. Entonces, ¿son sustancias legales o ilegales? Porque hay una decisión política después de la convención del año 61, y vamos a hablar de eso, donde se hizo un listado que hizo Naciones Unidas y que se actualiza todos los años, todos los años, o cada 2 años, o cada 3, este año nosotros nos tocó actualizarla, y donde se incorporan sustancias nuevas. ¿Por qué? Porque los químicos, a ver, cuando se ilegaliza una, tardan exactamente un rato en cambiar una molécula mínima, un cambio mínimo, hicieron una sustancia ilegal nueva que tiene un efecto parecido y ya está fuera del listado, por lo tanto no es ilegal. ¿Sí? Y por eso tenemos varias formas diferentes de éxtasis, por ejemplo. Tienen mínimos cambios en la molécula y si no está en el listado no es prohibida. Entonces se puede comercializar y se comercializa por internet y se comercializa y se consigue fácil. Entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas y las definimos como cualquier sustancia que incorporada al organismo produce una alteración en el estado de conciencia, de vuelta, cualquier sustancia que incorporada al organismo produce una alteración en el estado de conciencia, no solo tenemos todas las ilegales, sino que además tenemos al alcohol, al tabaco y a los medicamentos. Algunos medicamentos, sobre todo los psicofármacos. Y los psicofármacos son
un grupo de sustancias que lamentablemente nosotros usamos mucho. Y los docentes lideran el grupo de consumo de psicofármacos. Ya vamos a hablar de vuelta después un poquito de los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos que utilizamos mal. Por lo tanto, por eso prefiero hablar de sustancias psicoactivas, porque es como más racional y más justo, sobre todo para ambos lados. Vamos a ponernos de acuerdo básicamente en cómo definimos los consumos. El DSM-4 es un manual de psiquiatría que ya dejó de usarse porque sale un manual 9, que es el DSM-5, es un manual de psiquiatría de Estados Unidos, que no es bueno para muchas cosas, pero porque medicalizó muchas cosas que no eran enfermedades, pero que sirve como clasificador, para eso es bueno. Clasifica los consumos en uso, abuso y dependencia. Y podemos definir de una manera casera, no ajustándonos al DSM-4 exactamente, que podemos hacerlo, pero me parece más coloquial y entendible. Si definimos al uso como cualquier consumo de sustancia que no genera efecto. Yo tomo un poquito de vino en la comida y no pasa nada, eso es uso. Un vaso de vino es uso. A tal punto que la ley, erróneamente, según mi criterio, permite incluso manejar hasta con 2 vasos de vino. Solamente si no son pilotos, si no son choferes, si no son taxistas, si no son, es decir, digamos que hay un montón si no son, pueden tomar un poco de vino y parece que así si mataran a alguien no pasa nada en la calle. Bueno, es un error. Y si no son motociclistas, porque los motociclistas tienen menos que los que manejan auto. En algún momento se va a cambiar. Eso es uso. Alguien toma algo y no tiene un efecto. Después tenemos el abuso. Lamentablemente el ejemplo más claro de esto son los adolescentes. Uno tiene un chico que no consume ninguna sustancia, de lunes a viernes, le va al colegio, le va medianamente bien, como le va a los chicos de ahora, tiene una relación medianamente normal, como tienen los chicos ahora, novio, novia, un chico normal. Sale el viernes y el sábado y vuelve a las 8 de la mañana, porque a las 5 no puede. Se le atribuye a la seguridad, vieron que no, que mejor que venga de mañana. No, a las 5 de la mañana no se pueden parar. Es una realidad. Eso es abuso. Toman una sustancia y tienen efecto por la sustancia. ¿Sí? Y después tenemos la dependencia, que es cuando la persona ha tomado durante mucho tiempo una sustancia y el cuerpo se adaptó tanto a esa sustancia que si no la tiene, tiene el problema. Y acá el mejor ejemplo es la pastilla para dormir. Alguien toma una pastilla para dormir, duerme. Toma la pastilla, duerme. No hay problema, parece. ¿Qué pasa si un día no tiene la pastilla? Eso es dependencia. Cuando no está la sustancia, tenemos el problema. Esto, de alguna manera, es trasladable a las diferentes sustancias. De alguna manera. Porque, por ejemplo, no es comparable con el Paco, que tiene una particularidad muy especial y que hace que, bueno, a ver, no hay uso con el Paco, es siempre o abuso o dependencia. Con el crack pasa lo mismo, con algunos derivados opiáceos pasa lo mismo, pero que tiene que ver con la sustancia en sí. Si nosotros agarramos el universo de consumidor de alguna sustancia, no importa en qué estadio, vamos a encontrarnos con que alrededor del 70-73% del universo de los que toman algo son usadores. Estoy seguro que ustedes no llegan ni a usadores, ¿no? Pero bueno, digamos que del universo de los que toman algo, el 70-73 son usadores. Un 20-23, depende de la estadística, son abusadores y apenas entre un 3 y un 5% del universo de consumidores son adictos, son dependientes y realmente tienen un problema grave con la sustancia. Vamos a volver igualmente a marcar algunas de estas diferencias después. Nosotros creemos claramente que para que haya problema con una sustancia, para que haya una enfermedad, que haya una dependencia, se tienen que dar 3 condiciones sí o sí necesarias, porque si alguna de ellas no hay, no tenemos un enfermo. La primera de todas, por lo menos los toxicólogos hablamos de que tiene que haber una sustancia psicoactiva involucrada.
Los psiquiatras por ahí hablan de otras convulsiones, que tenemos estas diferencias. Los toxicólogos creemos que no son adicciones, pero por ahí se habló acá la dependencia al juego, la ludopatía, la dependencia al sexo, al trabajo, hablaba Juan Pablo hoy. Son otro tipo de compulsiones, pero no hay sustancia, ¿sí? Que tiene una actividad propia con un efecto propio. No porque no enferme trabajar mucho, porque no enferme jugarse la vida en el casino, pero no hay un efecto propio de la sustancia. Entonces nosotros preferimos separarlas. Por lo tanto, tiene que haber una sustancia para nosotros para que haya problemas por sustancia, pero claramente la sustancia no es el problema. Si yo dejo un paquete de cigarrillos acá arriba, ¿qué hace? ¿Qué daño produce? Ninguno. Cuando yo era chico incluso hasta coleccionaba las cajitas y vieron que eran bonitas. Hoy con las fotos que le han puesto son patéticas, pero digamos que el cigarrillo, el tabaco en sí, y a pesar de que los chicos hablan de que no es natural, no, la planta de tabaco por lo que andan por ahí por Salta, hasta es simpática, Misiones, no hace daño. El problema no es la sustancia. Se requiere de alguien que agarre el cigarrillo, lo encienda y se lo fume. El problema no es el tabaco. Si yo tengo una persona que es alcohólica en un estado grave, terminal, y no tiene alcohol, estoy seguro que deben tener 25 ideas, han escuchado. ¿Qué sigue tomando? Perfume, alcohol fino, alcohol de quemar, ¿sí? Entonces, si nosotros lográramos erradicar la marihuana, eliminarla de la faz de la tierra y extinguir a la especie cannabis, ¿lograríamos curar a los chicos? No. No. Entonces, a ver si entendemos que hace exactamente 60 años, desde que Nixon le declaró la guerra a las drogas, venimos siguiendo esta política de luchar contra las drogas, gastando dinero, porque miren, no sé si nosotros gastamos mucho o poco, no vamos a entrar en esa, pero que Estados Unidos ha gastado dinero, miles de millones de dólares, en la guerra contra las drogas, invadiendo hasta países. Todos se van a acordar los helicópteros entrando en algún país en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Es decir, que han invertido dinero, no cabe duda. ¿Cómo le va a Estados Unidos? Sigue siendo el principal consumidor de sustancias ilegales del mundo. Es decir, luchar contra las drogas, si no pudieron ellos, ¿qué nos hace pensar que alguien más en el resto del mundo va a poder luchar contra la sustancia? Me parece que nos venimos equivocando en el planteo. Seguimos luchando contra la marihuana, luchamos contra la cocaína, luchamos contra el paco, ahora contra el éxtasis, la metanfetamina, el cristal, todo lo que nos van... Y nos van a seguir inventando sustancias. Miren, tengo una foto que no la puse en esta presentación. En el año 1933, hace apenas 80 años, no hace tanto, 1933, ley seca en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos había creído que había que prohibir el alcohol para solucionar el problema del alcohol. Lo prohibió. La gente marchaba por la Quinta Avenida pidiendo la legalización solo de la cerveza. Finalmente, ¿se acuerdan lo que era? A todos habrán visto alguna película de Elliot Ness, persiguiendo a qué traficante, Al Capone, ¿sí? Bueno, hoy el presidente de una compañía licorera recibida por el presidente de cualquier país, es un empresario ejemplar, y hoy perseguimos los que producen otra sustancia como los cabiríes, hoy perseguimos a otros. Cambiamos de sustancia. ¿Quién nos hace a nosotros creer que dentro de 30 años vamos a cambiar otra vez, vamos a empezar a perseguir a otra gente y los que produzcan marihuana? Bueno, ahora en Uruguay los que producen marihuana ya pasaron al lado de los buenos, así que son cuestiones políticas que me parece que tienen poco que ver, por lo menos con la salud, ¿sí? Por lo menos con la salud. Me parece que entonces lo que tenemos que cambiar es el enfoque a dónde tratamos de hacer que los chicos no consuman o cómo lo logramos. Vemos que hemos fracasado cuando hemos intentado sacarle la sustancia. Por ese camino no vamos. Entonces, tiene que haber una sustancia claramente, pero que definitivamente es lo menos importante en el problema.
Tenemos sí claramente un problema con la persona. Hoy sabemos que las personas tienen una carga genética. Un chiquito hijo de papás consumidores de alcohol tiene una carga muy grande, un riesgo muy grande de consumir alcohol. Un chiquito hijo de papás que consumieron drogas tiene un riesgo alto de consumir sustancias. Así que hay una carga genética. Pero además hay una carga clara psicológica, hay una estructura psíquica que hace que esa persona se enferme o no. Es probable que muchos de ustedes probaron en algún momento tabaco, porque vieron a los 14, 15 años, los pibes insisten, y los que fuman insisten sobre los que no fuman. Por lo menos cuando nosotros éramos chicos ocurría esto, ahora ocurre con otras sustancias. Pero insistían con que había que fumar. Y uno probaba un cigarrillo. Y mucha gente empezó a fumar ahí. Mucha gente no le gustó, tosió, le pasó alguna cosa, qué sé yo. No fumó. Y volvió a insistir, porque a los 17, 18 aparecieron otros amigos, otra vez con un cigarrillo, volvieron a insistir y uno probó y no le gustó. Y es probable que muchos de ustedes no hayan fumado nunca, no porque no hayan probado. Porque para enfermarse también hay que poder, no solo querer. Hay gente que prueba la marihuana y vomita. Prueba la marihuana y vomita, porque la marihuana tiene una acción directa sobre el centro gatillo del vómito en el cerebro y por eso tiene un efecto antiemético muy importante. Pero muchas veces, en las primeras veces que se consume, produce vómito y en mucha gente no lo puede contener, no va a ser nunca un adicto a la marihuana. Entonces hay que poder, además, se precisa una estructura psíquica para enfermarse. No todo el mundo se enferma. Y por favor, esta idea de que a la nena le pusieron algo en la bebida en el boliche y a partir de ahí se hizo adicta, porque vieron que siempre el problema es de los otros, ¿no? Sí. El 68% de los papás, y acá va a ser una pequeña diferencia con lo que dijo Juan Pablo, yo realmente creo que la escuela está para ayudar a los padres a educar, pero la función de educar de la casa es indelegable. Es una opinión, me pareció que Juan Pablo en un momento había dicho ahí que la escuela tenía, está bien, sí, la escuela tiene que sostener, pero la escuela está para educar, para informar, formar, pero la cosa de esto se hace, esto no se hace, y los no se dicen en la casa, eso se aprende claramente en casa. Me parece que los padres tienen que volver a reasumir algunas responsabilidades que hoy no tienen. Pero lo que decía era que que hay entonces una posibilidad o no de enfermarse. Que hay gente que tiene y hay gente que no tiene. Y por último, para que se dé la tercera pata, es el contexto social. Y acá vamos a hablar un poquito, porque también como se habló en la primera presentación de la mañana y después hablaba el licenciado Berra, estamos un poco complejos en algunos puntos. A nivel social, ustedes saben que como país somos el principal consumidor, por ejemplo, de gaseosas del mundo. Nadie toma tanta gaseosa como los argentinos, 135 litros por habitante y por año. 135 litros de promedio por habitante y por año, un disparate. La verdad es que las gaseosas no son buenas. No hay nada bueno en una bebida gaseosa. Y cuando nosotros éramos chicos, ¿se acuerdan que era para los cumpleaños y punto la gaseosa, no? Incluso muchos de ustedes deben haber tomado, como en mi caso, soda teñida con un poquito de vino tinto, ¿no? Bueno, y no era dañino, por lo menos muchos no salimos alcohólicos, ¿no? Después de eso. Sin embargo, hoy es gaseosa, realmente tenemos algunos problemas graves de nutrición por el consumo de gaseosa. Pero además somos el tercer consumidor de América de alcohol. Y afortunadamente porque bajamos un poquito de 2010, que consumíamos 9.8 litros de alcohol puro por habitante por año, bajamos a 9.3 en el 2014. Y como los chilenos se quedaron 9.5 sin moverse, quedaron segundos ellos y bajamos nosotros al tercer lugar. ¿Sí? Y fíjense que el primero es Canadá, el segundo es Chile, el tercero somos nosotros, pero con un problema. Lo hacemos a lo argentino.
no solo ocupamos el tercer lugar, sino que lo hacemos de manera peligrosa. Si ustedes analizan, los rusos consumen casi el doble, ¿sí? 16 litros y pico por habitante por año de alcohol puro. Pero los rusos lo consumen desde el lunes a la mañana hasta el domingo a la noche, son parejitos, hace frío. Los argentinos no, lunes, martes y miércoles prácticamente tenemos un consumo mínimo de alcohol. En cambio, jueves, viernes y sábado, no le cuento, domingo vuelve a bajar, le pegamos mal, pero no nos bajamos del auto. No nos bajamos del auto. Entonces manejamos y consumimos alcohol en forma peligrosa. El 30% de los accidentados que entraron el año pasado en el Hospital Fernández, el 30% dio positivo para alguna sustancia. No hay conciencia. Lo hacemos de manera irresponsable. Y ni les cuento lo que es el consumo de medicamentos. Los argentinos nos automedicamos irresponsablemente y nos autoprescribimos, haciendo la diferenciación entre lo que son las medicaciones de venta libre, que es automedicación, y las de venta bajo receta, que para los argentinos no tener la receta es cuestión de un trámite. O le mandamos a un médico amigo que tiene una receta que nos hace, o vamos a la farmacia, el farmacéutico dice, después no la traes, ¿no? Jamás una 90 con la farmacia. Y uno después promete que la va a traer y después le va al médico y le dice, debo 2 recetas y el médico hace. Pero bueno, acá también se da una situación. El laboratorio presiona mucho al médico para que prescriba. La gente presiona mucho al médico para que lo prescriba. Alguien va al médico a buscar una receta. Lo que quiere es saber qué tiene, pero que con una receta se solucione. No entiende que el médico no le haga una receta y se vaya sin una receta del consultorio. Alguien tiene... bueno, los argentinos somos así. 2 estornudos, un antialérgico. 4 estornudos, un antigripal. El 6º estornudo, che, ¿por qué no empezás con la amoxicilina? ¿No? Todo lo tratamos de solucionar. Y hoy también decía lo del antidepresivo. Estamos en una población, ustedes conocen, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene por lo menos un miembro de la familia que toma un psicofármaco. Algo para dormir, algo para calmar la ansiedad, algo para relajarse, porque vieron que todos tenemos alguna contractura y siempre hay algún miembro de la familia que nos convida uno de esos cuartitos que a mí me hace tanto bien cuando me lo tomo, ¿no? Y ni les cuento que tenemos siempre un dealer en el laburo, ¿no? Todos conocemos, sobre todo, y no es una cuestión genérica, pero todos conocemos a alguna dama, en esto suele ser una mujer, que adentro de su cartera tiene algo así como un botiquín y todo el mundo sabe quién es. Entonces dice, no, porque me cayó algo mal. Acá pedí la fulanita que ella tiene. Abre la cartera. Con buen criterio, una señora me dijo, sí, pero siempre tenemos cosas para los demás. Es cierto, los varones salimos con la billetera y listo, pero ellas tienen ahí. Pero abren la cartera y empiezan, ¿no? Mira, no sé si tengo ibuprofeno, pero tengo de 400, tomate 2. Entonces vos querías de 600 y te dieron 800. Y es una vez nomás. Y entonces, en este andar, consumimos una cantidad de medicamentos que realmente es casi escandalosa. Consumimos de una manera muy irresponsable. Ni les cuento el clonazepam, que tiene varios nombres comerciales y que realmente fue durante mucho tiempo una excelente medicación como anticonvulsivante. Lo usaron muchos años los neurólogos. Un buen día cayó en manos de los psiquiatras. Y ahí entonces empezamos con los ataques de pánico. Vieron que hasta ese momento nadie tenía ataque de pánico. Bueno, ahora todo el mundo tiene algún ataque de pánico por algo. Igual que antes no había chicos, antes había chicos traviesos. Hoy hay chicos hiperactivos, ¿no? Y entonces mejor porque les podemos dar una medicación para ver si los calmamos. Y como también decía Juan Pablo, hay que dedicarle tiempo. Hay que tener paciencia, claro, no, pero si los preferimos tranquilitos, yo entiendo que uno tiene hoy muchas actividades, pero por ahí voy a levantar la mano. Sí, no, era justamente eso que estaba diciendo, nosotros estamos teniendo en chicos ahora, nos ha pasado en el colegio de chicos medicados, por ejemplo, con Riatul, y cuando nosotros hemos pedido, por ejemplo, le hemos solicitado a la mamá con qué diagnóstico se da esta medicación, las mamás nos responden el pediatra, y no tenemos, digamos, diagnósticos estrictos que justifiquen una medicación como Riatul en un niño de segundo o tercer grado, por ejemplo.
Esto digo porque tenemos, es decir, es una responsabilidad muy compartida, es decir, una responsabilidad de toda la sociedad. Esto lo vamos a solucionar cuando cada uno nos hagamos cargo de la parte que nos toca, el médico, la industria farmacéutica, el farmacéutico, el papá, el docente, es decir, todos tenemos que jugar para el mismo lado, porque si no lo que pasa con los consumos de sustancias es grave, es grave. Lo que se consume de alcohol en las casas es grave. Los papás le organizan la previa en la casa y les compran el alcohol en la casa. Esto es, también se decía hoy, los papás le tienen miedo a los chicos. No saben decirles que no. Entonces se organizan con esta otra idea y a partir de otro dato que tenemos que también es grave, que el 78% de los papás no tienen contacto con los papás de los amigos de sus hijos. Y como entonces no se ponen de acuerdo entre los padres, los chicos se meten en esa fisura fácilmente. Entonces los papás dicen, no, yo prefiero que vengan a tomar alcohol en casa, 15 años. O lo del cumpleaños de 15 que también decían. Hoy también alguien claramente dijo, los chicos extorsionan a los papás. Si no van a poner alcohol, no vamos al cumpleaños. Y un papá una vez me dijo claramente, mira, tengo una sola hija que cumple una sola vez 15 años, yo no voy a cambiar la sociedad, por lo tanto yo voy a poner alcohol. Voy a poner cerveza para los chicos y en la mesa del otro lado, en la mesa de los adultos, donde iba a poner vino, champán, los chicos iban y venían mientras se bailaba, ¿no? Y como los papás estamos muchas veces acostumbrados que no miramos todo el tiempo que hacen los chicos, entonces los chicos pasaban a buscar vino y champán cuando los adultos bailaban. Entonces, estamos en una sociedad de mucho consumo, donde el consumo está estimulado, donde si cae el consumo el país entero se preocupa y sale en los diarios, bajó el consumo. ¿De qué? Y de todo. No es solo el consumo de lavarropas, autos, cocinas y aspiradoras. Bajan y suben los consumos de todo. Los chicos están en esta lógica del consumo. Por lo tanto, tenemos un contexto absolutamente permisivo. Sustancia tenemos donde querramos, hay que darnos vuelta y... ¿Qué chico no sabe dónde se consigue la marihuana? ¿Ustedes creen que alguien en nuestro país no fuma marihuana porque no sabe dónde comprarla? Solo la policía no sabe dónde se vende. Dice no saber dónde se vende la marihuana. Pero esto pasa así en el mundo entero. Y vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. A ver, si Estados Unidos es el principal consumidor de sustancias ilegales del mundo, cuando uno está parado en la esquina de cualquier ciudad norteamericana y ve pasar esas motitos que van y vienen, y el policía está en la esquina y mira para otro lado, ¿qué creemos que está haciendo el policía? Mirando para otro lado. Todo el mundo sabe que llevan la motito en Estados Unidos. Todo el mundo. Entonces, a ver, no es que nuestra policía es la más corrupta, ¿eh? No, estos problemas de tráfico los tienen todos los países que tienen consumo de sustancias. Aparte la policía no está sola, la policía es parte de una sociedad y responde a otros poderes que también están involucrados. Sin duda. No, por eso estoy diciendo, si no estoy tratando de responsabilizar, porque si no es... Porque si no caemos además en lo que suele ocurrir con los papás también, ¿no? Si sale el chico, bueno, a ver, cuando sale el chico y va para la escuela, responsabilidad toda de la escuela. Mientras está en la calle, responsabilidad toda de la policía. Y si no es el Estado que nos genera no sé qué cosa, entonces el papá es responsable cuando el chico duerme, porque le garantiza la cama. Hemos logrado un nivel de delegación de responsabilidades increíble. Miren cuáles son los datos que tenemos de país como para tener en cuenta. Acaba de salir la encuesta del año 2014, pero solamente la publicada todavía es la de los colegios secundarios, aunque se hizo en el resto del país, sí, pero todavía no está. El dato que tengo igualmente es que no varió demasiado de la del 2010, que es esta, hecha en todo el país en población de 12 a 65 años. El 84% de los chicos de 18 a 24 años consume alcohol.
el 84%. Aún peor, el 42% de la población de 12 a 17 consume alcohol. ¿Y saben una cosa? En nuestro país consumir alcohol por menos de 18 años está tan prohibido como consumir cocaína. La única diferencia es que si se consume alcohol no se lo llevan preso, y si consume cocaína se lo llevan preso porque una está dentro de la ley penal y la otra no. O está, la otra es penal solamente para la venta. Pero usar alcohol en un chico de 17 años es exactamente igual de prohibido la cocaína que el alcohol. Sin embargo, para nosotros, como tenemos esta cosa de aceptación social, lo tenemos incorporado, entonces, y los chicos hacen las jarras locas. ¿Y de dónde creen que sacan los medicamentos para hacer las jarras locas? De casa. De casa. ¿Y saben una cosa? Nosotros utilizamos, que me quedó pendiente de recién, los medicamentos, además de una manera nociva para el organismo. Ustedes saben que no existe benzodiazepina, el grupito de estos medicamentos que sirven para estas cosas que mencionábamos, relajarse, dormir, incluso en algunos medicamentos acompañan antidepresivos, que son el grupo de las benzodiazepinas, medicamentos que todos ustedes deben conocer claramente, pero puedo nombrarle algunos como el clonazepam, ribotril, clonazepam, alplax, alprazolam, octanil, bromazepam, lexotanil, diazepam, qué sé yo, hay cantidades. Todos estos medicamentos, si ustedes miran bien el prospecto, ninguno tiene indicación por más de 3 meses. Y además está demostrado que tomar alguno de estos medicamentos más de 3 meses produce alteraciones cerebrales importantes, de alteración de la memoria, alteraciones neuronales e incluso pueden adelantar demencias. Es decir, ninguno de estos medicamentos debe tomarse por más de 3 meses. Y estoy seguro que cada uno de ustedes conoce algún familiar que hace años que los toman. Y eso es porque no leen el prospecto. Cuando leen los prospectos, leen la parte que les interesa. ¿Saben una cosa? Si alguien tiene un trastorno del sueño por más de 3 meses, lo que tiene es un trastorno de hábitos. Pero los argentinos tenemos algunos hábitos que no favorecen el sueño. Y les cuento si nos vamos al oeste. Uno se va a Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, y ahí a las 10:30 de la noche empiezan a pensar que van a comer. ¿No? No sé si hay por acá algún sanjuanino, algún... 12 de la noche, 12:30, y la gente está terminando de comer. Es cierto, durmieron la siesta, pero claro, después se acuestan a dormir a la 1 de la mañana y no hay forma de que duerman. ¿Por qué? Porque están con la comida hasta acá y además que la comida vino acompañada. Y el alcohol es un buen inductor del sueño, pero es un muy mal sostenedor del sueño. La gente que toma alcohol y se duerme y logra conciliar el sueño rápidamente, pero tiene muchas pesadillas y un sueño intermitente. Por lo tanto, no es buena idea acompañar a la pastilla con un poquito más de alcohol porque hace mejor efecto, como ocurre frecuentemente. 2 malas condiciones, la pastilla y además asociada al alcohol. Duerme peor, créanme, se duerme peor. Si nosotros lográramos corregir un poquito el hábito y comer un poquito más temprano, tratar de comer un poco más pesado a mediodía y un poquito más liviano a la noche, y tomar menos alcohol a la noche, dormiríamos mucho mejor y entonces consumiríamos menos medicamentos. Fíjense lo que se consume de medicamentos, después volvemos arriba. El 5% de la población de 25 a 34 años consume psicofármacos en nuestro país sin prescripción médica. Fíjense cómo va bajando con la edad. ¿Saben por qué? Porque ¿quién no tiene después de los 35 un médico que le haga la receta para algo para dormir más tranquilo? ¿Saben una cosa? Los chicos de 17, 18 años, escúcheme, 17, 18 años llegan al hospital, un cuadro de intoxicación, hicieron un cuadro de hipotensión, se les bajó la presión, terminan en el hospital, 18 años. A ver, ¿qué pasó? Bueno, no, lo que pasó fue que empecé a tomar alcohol a las
8:30, 9 de la noche. Tomó alcohol hasta las 2 de la mañana. En algún momento, ¿vos fumás? Sí, un poquito de cigarrillo fumo. ¿Y marihuana? Bueno, sí, había un compañero ahí que estaba con una... Entonces le dimos un par de secas entre todos, qué sé yo. ¿Y alguna cosa más? ¿Medicamentos? Sí, bueno, tomo el Rivotril de la mañana, veo, porque los chicos de 17 años también están muy nerviosos. Ustedes, los docentes, lo ponen bárbaro a los chicos, así que están todos nerviosos, toman alguna medicación. Y a las 3 de la mañana pretenden además tener sexo. Y claro, si empezaron a tomar alcohol a las 8:30, ni a los 17 años se logra, ¿eh? Con lo que hoy por hoy, con una pastillita, logran resolverlo. Entonces el chico viene al hospital con 5, 6, 7 sustancias encima. Y cuando les preguntan si realmente les parece totalmente normal lo que tomaron, ¿eh? No hay nada que les preocupe ni la suma les preocupa. No tenemos conciencia de que los medicamentos nunca son inocuos. Nunca. Todo medicamento tiene efectos adversos y efectos secundarios. Uno lo toma y tiene el efecto buscado, pero además tienen algún efecto adverso, algo que no queríamos que ocurra y que el medicamento no produce, y además tienen otros efectos para otras cosas que también a la pasada la producen y que nosotros no lo tenemos en cuenta. Y además los medicamentos interaccionan entre sí. No se puede tomar medicamentos sin consultar si no hacen mal junto con otro. Y no se puede tomar alcohol con medicamentos. Esto éramos chiquititos cuando nos lo decían y que parece que cayó en desuso. No, sigue siendo vigente. No se debe tomar alcohol con medicamentos. Porque el alcohol interacciona con los medicamentos. En algunos casos lo metaboliza más rápido el hígado, en otros casos impide la metabolización, en otros casos reacciona y produce metabolitos más tóxicos. No se deben asociar. Entonces, esta es la tabla que tenemos de consumo. Fíjense, el 17% de la población de 18 a 24 años consume marihuana en nuestro país. Hace no mucho tiempo vinieron, a propósito de algo que charlábamos en la mesa recién, vinieron a verme 2 colegas, preocupados porque el chiquito, a punto de cumplir 18 años en un muy buen colegio de Buenos Aires, quería tener una plantita de marihuana en la casa. Y esto coincidió justo con un juez que había hablado de la plantita de marihuana, y entonces yo venía muy enojado con el juez, ¿no? Y dice, bueno, porque ahora quiere tener la plantita, que no, que parece que quiere tener la plantita. Entonces, como habían venido los 3 juntos, yo los recibo y hablo con los 3 al mismo tiempo. Y el hijo y los 2 papás. El hijo y los 2 papás. Los 2 amigos, uno de ellos muy amigo mío, aparte. Entonces le digo, bueno, pero a ver, como el que estaba hablando era el padre, digo, a ver, ¿qué pasó? A Juan se le dio por la botánica, ¿por qué quiere tener una plantita de marihuana? Bueno, los padres se rieron, como se rieron ustedes recién. Me dice, bueno, no, lo que pasa es que lo que quiere es tenerla para fumar. Entonces le digo, a ver, Juan, ¿por qué no esperas un poquito afuera? Me quedo con los 2 padres y decime una cosa, ¿Juan fuma marihuana? Sí, fuma hace como 2 años. Le digo, venís a verme ahora porque quiere tener una plantita. Digo, a ver, ¿en qué momento naturalizaste que estaba bien fumar? Tu problema es que te metan preso por tener una plantita. Ahora que el chico fume, no, bueno, está bien, lo que pasa es que bueno, nos empezamos a preocupar y encima el padre me dice, en realidad yo no sé, me la paso mirando, si tengo un jardín grande, me la paso mirando ya no tener la planta en casa. Bueno, hablo un poco más con los padres, los saco a los padres, hago entrar al chico. Digo, decimos una cosa, hace mucho fuman, sí, hace como 2 años, pero no fumo mucho, lo controlo, como todos los pibes, ¿no? No fumo nada más que de vez en cuando, con los pibes en la plaza, qué sé yo, quiero tener la plantita, porque bueno, me mira y me dice, ¿vos sabés con qué adulteran la marihuana? Sí, con estiércol vacuno, que es una forma fácil y parecida y que me ha parecido. Entonces, bueno, dice, entonces imagínate, yo no quiero convencer que si tengo la plantita no estoy fumando estiércol. Fue más claro y más preciso, pero no es el lugar adecuado, ¿no? El pibe con cierta letra, bueno, trato de explicarle los daños de la marihuana, que yo le digo, ¿y por qué te crees entonces que tu papá es tan obsesionado? ¿Sabes qué pasa? Dice que ellos 2 fumaban cuando eran chicos. ¿Cómo? A ver, esperamos porque esté todo afuera, dentro de cuenta los padres. Le digo, a ver, ¿ustedes le dijeron a él que los 2 fumaron? Sí, porque bueno, tratamos de explicarle que a nosotros nos había ido bien. Le digo, a ver, ¿ustedes todos le cuentan a los chicos?
A ver, ¿qué cabeza cabe que el papá le va a venir a decir, no, porque yo fumaba marihuana y como a mí no me fue bien, vos no tenés que fumar? Entonces, por eso yo trato siempre de que esto lo intentemos cambiar desde los más grandes para los más chicos, porque es frecuente que todo el mundo apunte a los chicos. Hay que meterle a los chicos cosas para ver si los cambiamos, meterle a los chicos cosas para ver si los cambiamos, pero si no cambiamos a los papás para ver qué es lo que hacen en casa, los chicos vieron que uno, a medida que va pasando el tiempo, uno cada vez se mira al espejo y se parece más a alguno de nuestros viejos, ¿no? Irremediablemente. Y además dice cosas que juró que no iba a decir, sistemáticamente las dice. Es decir, que los chicos están condenados a repetir nuestra historia. Si nosotros no cambiamos cosas, ¿de quién van a aprender? Es decir, que somos nosotros los que tenemos que lograr intentar tener algún hábito más saludable para que de alguna manera a ellos se le instale esto del hábito más saludable y que no tengamos esto. Fíjense lo que pasa en el hospital, que es lo que llega. Estos son datos del año pasado, de la guardia del Hospital Fernández, del servicio de toxicología. Atendimos 1.709 intoxicados graves a lo largo del año. Saquen la cuenta por día, considerando que lunes, martes y miércoles prácticamente no hay. Estos son intoxicados exclusivamente por sustancias de abuso, por consumo problemático de sustancias. Digamos, acá no están los intoxicados por monóxido, no están las picaduras de araña, no están las intoxicaciones alimentarias. Atendimos casi 1.000, que son el 54%, casi 1.000 por alcohol. Si nosotros sumamos todas las pequeñas fracciones de medicamentos que hay acá, más los que son medicamentos como el ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol, que no son intoxicaciones, que no son sustancias que se usen como sustancias de abuso. Sí, se pueden intoxicar, pero digamos que la gente no la usa para tener un efecto psicoactivo. Entonces nos queda que el 14%, la segunda causa es por medicamentos. 14, sumado a 54, tenemos el 68% de las intoxicaciones agudas graves que tiene el Hospital Fernández, solo un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, son por sustancias legales. Se nos enferman y mueren muchas más personas por sustancias legales que por ilegales. Entonces volvemos a lo que empezamos. El problema no es la marihuana. El problema es que hemos hecho nosotros con nuestra sociedad que necesitamos consumir de la manera que necesitamos consumir para lograr pasar por ahí un buen momento, que era lo que decía Juan Pablo, y por eso que creía que era Juan Pablo que tenía que hablar después de mí, porque él tenía esta cosa más esperanzadora con todas las propuestas que tiró y que fueron claras. Tenemos que ponernos a analizar a ver de qué manera podemos corregir, pero tenemos que corregirlo en casa primero. Fíjense este dato que me parece que es realmente grave. Yo empecé mi tesis doctoral en el año 95, hace 20 años, y la terminé allá por el 98, y fue sobre drogas, y fíjense, en aquel momento el pico lo teníamos en 31, 35 años. Hoy, 20 años después, el pico está entre los 16 y los 20. Atendimos 349 chicos de entre 16 y 20 años con intoxicaciones, con una intoxicación grave, cada uno de ellos. Y aún peor, atendimos 61 entre 11 y 15 años. Es decir, que se corrió esto absolutamente a la izquierda. Tenemos chicos con cuadros mucho más graves, a edades mucho más jóvenes que hace 20 años. Hace 20 años nos preocupábamos cuando teníamos un intoxicado con alcohol con 3 gramos y medio. Hace 2 meses tuvimos que hemodializar a una chiquita de 17 años que llegó con 7 gramos de alcohol. 7 gramos de alcohol es que se tomó una botella entera de Fernet en el término de 6 horas.
eso da entre 6 y 7 gramos de alcohol por litro de sangre. Acuérdense que 0,5 es lo permitido para conducir. Es decir, tenía más de 10 veces más de lo permitido para conducir. Entonces, hoy tenemos un nivel de descontrol en el consumo, y digo descontrol no intencionalmente, porque no hay control en lo que pasa con los chicos cuando salen, y además hay un nivel de negación muy importante. Cuando nosotros tenemos un chico intoxicado en el hospital y llamamos a la casa, muchas veces los papás pueden ocurrir dos cosas. Están los que se desesperan y vienen, o muchas veces traen al chico de una oreja a las 10 de la noche, que esto nos pasa frecuentemente incluso con los consumidores de marihuana, porque vieron que las mamás suelen ser, y no digo que esté bien, pero digo, las mamás suelen ser más curiosas, ¿no? Entonces, mientras el hijo se baña, las mamás revuelven un poquito la mochila, miran un poco la mesita de luz, ¿no? Hacen esas cosas. Y insisto, que no sé si está bien, pero digamos que lo hacen. Y por ahí encuentran algo que huele a algo y entonces le devuelven al padre el hijo, ¿no? Cuando viene el padre dice, mira lo que tenía tu hijo en la mochila. Y entonces es frecuente que ahí el papá entonces se sienta con el chico, qué sé yo, y si el chico por ahí dice, no, eso no es mío, que es una mentira acostumbrada, no es mío porque ustedes son repiolas, esto de Juancito que me pidió que se lo guarde. Bueno, muchas veces los papás se angustian y ¿qué hacen? Lo llevan a esa hora al hospital. Y uno rápidamente se da cuenta que no es importante si ese chico fumó o no fumó un porro de marihuana. Ese chico tiene contención, tiene dos padres que están pendientes y que frente a la mínima duda consultan, están ocupados. Nos ocurre que por ahí tenemos un chico en coma, llamamos a los papás y nos ha pasado varias veces que los padres nos digan, bueno, hay que ir a buscarlo ahora o podemos ir a buscarlo mañana en la mañana al hospital. Entonces uno se da cuenta que ese chico que también tiene 17, 18 años no tiene retorno de lo que le está pasando, no tiene ningún nivel de contención. O lo que vienen los papás dicen, se lo vengo a traer, no sé más qué hacer con él, internelo. Esto es, en la puerta del hospital es muy frecuente. Se lo traigo, yo no sé más qué hacer. Así que internelo, haga con él lo que quiere y el chico uno lo ve, pobrecito, mirando ahí, a ver a quién se lo están entregando. No, entonces, la sustancia indudablemente es una de las patas del problema con el que empezamos. Definitivamente no es la sustancia el problema. Entonces es importante que esto lo tengamos presente, que el problema está en otro lado, porque si no, nos la pasamos buscando a ver si encontramos marihuana en algún lado y tratando de, si logramos sacar la marihuana, lo curamos. Como me decía una mamá del Paco, dice, mi hijo cayó en el Paco y desde ahí... No, a ver, el Paco no es un agujero negro que atrapa a los chicos. El Paco es una salida más a un problema que no empezó con el Paco, sino que terminó con el Paco. Cuando uno ha visto un consumidor de Paco, claramente sabe que el Paco es la consecuencia, no es la causa de los problemas que tenía ese chico. Sobre todo con el Paco por el nivel de exclusión con el que el chico arranca y termina entonces en el Paco. Y bueno, que por supuesto tiene muchas variables más, políticas, económicas, educación, absolutamente muchas. Pero nunca el Paco es la causa, la sustancia no es la causa, claramente. No sé si tienen preguntas. No. Un poquito más de ida y vuelta. Fácil. Cuando uno, si uno va al médico, yo se lo voy a mostrar al revés. Si usted va al médico se va a encontrar seguramente un montón de visitadores. Algunos tienen lapiceras adentro y otros tienen cosas un poco más interesantes. Usted vio que siempre hay algún congreso en algún lugar del mundo interesante y cuando uno prescribe mucho una medicación, los médicos, bueno, nos vemos favorecidos para formarnos. La verdad que para formarnos, no digo que esté mal la idea. El tema es cómo se usa, sobre todo en nuestro país, ¿no? Cómo se usan las ideas. Es decir, que la industria siempre ha favorecido la formación continua de los médicos y muchas veces los médicos
Cuando van a los congresos van porque un laboratorio paga el pasaje, paga la inscripción. Las inscripciones a los congresos son muy caras. Los pasajes, si los congresos son internacionales, son muy caros. Y entonces, bueno, los laboratorios favorecen a aquellos que prescriben mucho de una medicación. Entonces, bueno, muchos médicos, por supuesto no todos, ¿no? Están así como tentados a recordar más una marca que otra, claramente, porque además ustedes saben que esto está muy organizado. Cuando un médico prescribe, normalmente se sabe que la gente compra en las farmacias de alrededor. Entonces los laboratorios se encargan de hacer algo así como supervisión en las farmacias para ver qué médicos prescribieron su propia medicación. Entonces digamos que saben quién es el médico que prescribe más de su medicamento y quién prescribe más del otro médico de la competencia. Estas cosas la industria las maneja claramente. Entonces el médico se ve presionado, pero además la gente presiona, porque además la publicidad presiona. A ver, la publicidad de medicamentos debería prohibirse. Imagínense que yo nunca he ido a un solo congreso esponsoreado por un laboratorio porque me escuchan decir esto y me quieren comer. La publicidad de medicamentos debe prohibirse, porque un medicamento se necesita o no se necesita. Si se necesita, un médico lo prescribe, si es de venta libre, la farmacia lo vende, pero ¿dónde está la publicidad? No hay publicidad necesaria, nunca, no es una golosina, ¿sí? Es un bien social, ¿se necesita o no? Entonces, si se necesita o no, ¿para qué está la publicidad si no es para estimular la venta de algo que no debería ser estimulado? Sin embargo, cada vez que se presentó un proyecto, y la última vez el proyecto lo presentó la Cedronar, yo me reuní con la Cámara, y la Cámara primero me dijo, no va a salir la ley. Y el otro día se pusieron de acuerdo oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados para ver qué leche sacaban en los próximos meses en relación por ejemplo, al manejar autos y demás, y se pusieron de acuerdo en que no iba a avanzar ni la de medicamentos ni la prohibición de la publicidad del alcohol. Entonces, hay siempre intereses sociales, políticos, culturales, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aparte, la publicidad de medicamentos suele ser nociva. Si hay unas gotitas, que normalmente no las menciono, pero hay unas gotitas digestivas, que la publicidad le dice a la gente, coma mal, coma papa frita, huevo frito, milanesa, después usted contrarresta con 40 gotitas, es decir, le mienten, pero de una manera que debería prohibirse. Sin embargo, no se logra avanzar contra esas cosas. Es decir, la verdad que es tremendo lo que pasa. Con el ibuprofeno. Con el ibuprofeno lo que pasa es realmente también grave. El de 400 miligramos de venta libre, el de 600 de venta bajo receta, pero la verdad que como es una diferencia absurda, entonces si no la gente se toma 2 de 400, entonces termina tomando 800. Fíjense que, tenemos 1000 ejemplos de lo que pasa con los medicamentos, de cómo estamos muy presionados para el consumir y estimular los consumos. Fíjense que si ustedes van a, por ejemplo, a Estados Unidos, que suelen no ser un ejemplo en muy pocas cosas para mí, pero hoy cayó justo. Si uno tiene que comprar un medicamento a Estados Unidos, ni se le ocurra no tener receta, porque no van a encontrar ni bajo extorsión un farmacéutico que se lo venda. Cuando ustedes consigan la receta y van a la farmacia, si el médico les indicó un comprimido cada 8 horas por 7 días, son 3 por 7, 21, van a ir, la farmacia le van a preparar un frasquito, que son todos de color marrón, que van a tener su nombre, y que adentro va a tener 21 comprimidos de lo que el médico les prescribió. ¿Sí? Ustedes van acá, les debe haber pasado a todo el mundo. Ustedes van acá porque tienen una angina, pero hizo un antibiótico. 3 por 7, 21, la caja viene de 28. Entonces, ¿usted qué hace? Ni le cuento si tiene que tomar por 10 días, la de 28 no la alcanza, entonces tiene que comprar otra caja, ¿no? Entonces siempre le sobran medicamentos. ¿Para qué le sobran? Para que la próxima vez que usted tenga fiebre, empiece con el antibiótico sin ir al médico. Y si resulta que el antibiótico no le cumplió con su objetivo, que era curarlo, va al médico con 3 días de antibiótico. ¿Qué hace el médico? Y no le queda otra que mantener el mismo antibiótico, o decir, no, empecemos de cero con un antibiótico nuevo, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos mal en relación a los antibióticos y por eso tenemos la resistencia que tenemos. Acá los argentinos tomamos la amoxicilina como si fuera un antitérmico. Yo escuché a papá decir a los chiquitos, tenía fiebre, empezó con la amoxicilina, a los 2 días se le pasó la fiebre, suspendí el antibiótico. Eso es delirante. O lo que es peor, la fiebre no le bajaba, le dio otro antibiótico más.
Es decir, no, tenemos una cultura del consumo de los medicamentos que realmente también es grave. Subestimamos los medicamentos. Los subestimamos mal. Usted quería hacer una pregunta, levantó la mano hace un rato, la pobre. Usted dijo que los docentes éramos grandes consumidores de Psicofármacos. No, no sé la palabra droga, por favor, ¿eh? No, lo mío es una apreciación de la experiencia, pero no tengo un dato concreto de los... por ahí el gremio docente, ¿no? Por ahí tiene, o el gremio docente o la obra social debe tener de la venta de medicamentos que hace. Digamos, se podría encontrar, yo no lo tengo. Pero los docentes consumen, yo entiendo, los chicos no son fáciles, ¿no? Pero, sí. En la época que yo comencé la docencia, concurríamos obligatoriamente al Senarizo, a cursos especiales con paradigmas distintos al que está usted, porque era otro momento, era otra sociedad, pero que de alguna manera todos los docentes estábamos imbuidos en la problemática y era de orden nacional. ¿Cuál es la herramienta que tendríamos hoy la sociedad, dado que usted está dirigiendo un equipo de toxicología, para que podamos presionar ante la que corresponde, para que de alguna manera exista una difusión, para que todos estemos en contacto con lo que usted acaba de explicar, porque acá no están todos los docentes del país? No, claro. Bueno, mire, hasta donde tengo entendido, Katia, por ahí me tenía alguna información también. Es decir, el Ministerio de Educación, entiendo que había sacado algo así como un manual hace muy poquito en relación al tema de las adicciones y que estaban distribuyendo para los docentes. Claro, entiendo que estaban en eso. Por un lado, eso. De todas maneras, lo que ha cambiado, como usted decía, es claramente paradigma. Me parece que lo que en algún momento había que enseñarle a los docentes y que los docentes remitieran o de qué manera poder transmitirle a los chicos eran los efectos negativos de las sustancias. Y la verdad es que yo estoy convencido de que no es ese el camino. Digamos que hablarle mal de la sustancia a los chicos no evita que los chicos las consuman. Nunca había ningún fumador de tabaco dejar de fumar porque se enteró que alguien tenía cáncer de pulmón. Digamos que todo el mundo que fuma sabe que el tabaco produce cáncer de pulmón. Sobre todo que a los chicos decirles algo que les puede matar cuando está tan lejos la muerte para ellos, ¿no? Digamos que no, es para otro. Está bien, cuando tenga 40, ¿no? Pero ahora no. Entonces, hablarle mal de la sustancia, decirle los efectos nocivos de la marihuana, de la cocaína, del paco, yo creo que no sirve. Y en muchos casos actúa negativamente, porque cuando uno es decir, decirle a un chico, por ejemplo, los efectos del éxtasis, la verdad que yo preferiría ni mencionarlo mucho al éxtasis. Mencionemos al éxtasis, produce unos cuadros psiquiátricos, la asociación con el alcohol puede ser fatal, porque la verdad que los que se nos han muerto en el hospital han sido por mezclar éxtasis con alcohol, pero nada más, porque si nos metemos un poco con el tema de los efectos que producen, y yo no sé si el chico no se va del aula con ganas de probar a ver qué es eso. Entonces yo diría que lo menos posible hablar de la sustancia, sobre todo por esto que vimos, o por lo menos como yo lo veo, donde la sustancia es lo menos importante. Entonces me parece que debemos trabajar más con el chico, con lo que hablaba hoy Juan Pablo. Me parece que se puede trabajar mucho más con los chicos y con la inclusión que hablábamos con otra docente anoche, que no la veo por acá. Pero me parece que hay que trabajar más desde ese lado y mucho desde la sociedad. A mí me gusta más por eso trabajar con los padres, porque nosotros precisamos padres que se ocupen más. Siempre pongo el ejemplo, yo era de un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires, y cuando me fui a estudiar a los 18 años me fui a Buenos Aires y ya me quedé ahí, pero cuando yo iba a bailar también tomábamos alcohol. A los 16, 17 años un poco de alcohol también tomaba. Pero yo llegaba y tenía la obligación de despertar a mi mamá y tenía que ir y al lado de mi papá, ¿no? Entonces ella abría un ojo y se mandaba una inspiración profunda que era el mejor analizador del laboratorio, ¿no? Me miraba y decía, fumaste, por la duda, no importaba, era... A ver yo qué decía, claro, pero digamos que había como un control. Hoy lo que nos pasa, y ustedes lo deben tener, los papás no saben dónde durmieron los chicos.
porque se iban a dormir en la casa de fulanita, pero resulta que en mitad cambiaron y decidieron y terminaron durmiendo en otra casa, lejísimo de donde iban, y la verdad que nos enteramos al otro día de la mañana. Entonces, no, y nadie los vio llegar y no sabemos en qué condiciones llegaron, ni con quién durmieron. Esto es una realidad. Entonces, me parece que precisamos tener un poco más de control sobre los chicos, pero son los padres, no los docentes los que tienen que tener más control, ¿no? Entonces, me parece que por eso hay que apuntar más a la sociedad y a los papás. Sí. Vos hablaste y de hecho centrás mucho el tema con respecto a los padres. Ya que ustedes los tienen ahí en el hospital cuando se despiertan, ¿qué hay de los chicos el día después? Poco registro. En ese momento los chicos parecen así como estar más asustados por el tema hospitalario, qué sé yo, pero no hay una sensación de no estuvo bien lo que hice, no. La sensación es de que el chico... No, y lo que nos pasa, y tenemos un problema ahora con la ley de salud mental un poco menos, cantidades de veces se levantan, se despiertan, se sacan los sueños, se levantan y se van, ¿no? Si es chico de 17 años, está paciente, preguntamos, está paciente, se fue. Un paciente que no se encuentra en el consultorio, se deja sentado en la historia clínica, porque además hoy, bueno, tampoco tenemos por qué llamar a la familia, con la nueva ley es distinto, entonces se van, ¿sí? Ni siquiera hay un impacto por haber llegado en las condiciones que llega. No. Y el otro día la mamá vino preocupada porque se había enterado, en realidad, llega a la consulta por otra cosa, pero charlando sobre este tema, se había enterado de que su hijo había estado en el hospital, pero ella se enteró 4 o 5 días después. Entonces, a ver, estas cosas no pasaban. Un chico termina en el hospital y que los papás no se enteren o que no haya un impacto y una movilización de toda la familia, no pasaba. Bueno, hoy puede ocurrir que los papás ni se enteren siquiera. Entonces no hay una... Sí. Doctor, usted maneja estadísticas del tema de toxicología en países del primer mundo o en países asiáticos. La pregunta viene porque estamos comparando desde ayer a la tarde el nivel educacional de esos países con nosotros y me da la sensación de que ellos consumen tanto o más que nosotros. De ahí a ver si realmente la educación es la clave de la drogadicción o habría que considerar otro tipo de valores. La estadística que yo he estado viendo, que no la tengo claramente acá, pero me parece que podríamos dividirlo claramente en lo que es mundo occidental de mundo oriental. Las estadísticas nuestras coinciden claramente, no son distintas a las que tienen ni los países nuestros de la región, ni los países del norte, ni lo que es Europa. Cambian en algunos puntos porque tienen otras lógicas geopolíticas y como por ejemplo, afortunadamente todavía nosotros no hemos tenido heroína. Digo todavía porque no había en toda América del Sur y ahora ya está en Colombia y en Ecuador, con lo que no sé cuánto tiempo puede tardar en llegar acá. La heroína realmente es devastadora. Los europeos han tenido, sobre todo Francia, España y Portugal, y bueno, los Países Bajos y Bélgica, un poquito menos Alemania y Polonia. Digamos que ellos entonces tenían el problema del consumo de los derivados opioides ilegales. Estados Unidos tiene en este momento un problema muy grave con los medicamentos opioides, con lo que es la oxicodona y la morfina de vuelta, la meperidina y el fentanilo, que son un grupo de analgésicos que habían aflojado mucho en el consumo y ahora volvieron a repicar y tienen un problema grave. Los norteamericanos, con lo que, bueno, también se nos ocurre, va a ser una tendencia, empezó a haber un aumento en la demanda nuestra de este tipo de medicamentos. Así que todavía hay como un desfasaje en eso. Si lo que evaluamos es consumo de cannabis, de marihuana, es parejo. Es parejo, por ahí con orígenes distintos, pero es parejo. Yo no manejo mucho del tema narcotráfico, pero bueno, por ahí estaba hoy esta gente que era su tema. Ahora, en lo que pasa en los hospitales, no es muy distinto. También con alguna diferencia, los europeos se inyectan más, nosotros
algunas cosas las aprendimos. Fíjense, dos datos que me parecen para mí son importantes de dos cosas que nosotros manejamos bien y cómo hicimos diferencia. Una fue, a contramano del mundo, cuando fue la epidemia de VIH-Sida, en todo el mundo era por contacto por drogas. En casi todo el mundo el HIV era por sexo, ¿sí? Por sexo de hombres con hombres, y en nuestro país era por droga. En las campañas del VIH acá hicieron un efecto muy rápido y rápidamente bajó el contagio, cuando le costó más a otros países bajar porque la causa era distinta y entonces se pudo corregir. El tema del tabaco también ocurrió. Fíjense que una sustancia sin prohibirse, la verdad el tabaco se sigue vendiendo legalmente, sin aumentarle demasiado el precio, que fue la estrategia de varios países, con una política adecuada de concientización. Hoy a nadie se le ocurriría encender un cigarrillo acá adentro, ¿no? Y hace 20 años a nadie se le ocurría mirar para el costado si alguien prendía un cigarrillo. Uno subió a un avión y la mitad del avión fumaba, uno subió a un colectivo y la mitad del colectivo fumaba. Bueno, hoy se generó una idea clara y contundente de que no se puede fumar en lugares donde hay otra gente, y además uno se hizo responsable, ¿no?, de esta cosa de no puedo fumar porque el de al lado, si no fuma, no tiene por qué bancarse el humo. Bueno, esto fue una política adecuada de concientización sin necesidad de prohibirlo. Entonces no es que tenemos que lograr erradicar la marihuana para que la gente deje de fumarla. Son políticas adecuadas, pero bueno, hay que ver si Occidente tiene ganas de aplicarla. Oriente tuvo siempre otro consumo de otras cosas muy distintas a nosotros. Cuando los orientales, los chinos particularmente, consumían opio, nunca se consumió opio de esta manera acá. Sin embargo, bueno, nosotros consumimos el producto del opio, que es la codeína, la morfina. Pero digamos que ellos han tenido otras formas de consumo y distintas. Y si hablamos de lo que es Medio Oriente, bueno, en el mapa de lo que es el consumo de alcohol, todo lo que es Medio Oriente está en cero. ¿Por qué? Porque es ilegal. Uno va a cualquier país árabe, pide una cerveza y lo mira con cara de que está pidiendo, ¿no? Entonces, si bien hay algún consumo ilegal, pero es mínimo, y en los volúmenes que se manejan en los países europeos o americanos, no tiene nada que ver. Entonces hay una diferencia, pero me parece que en estas dos ideas, ¿no? Occidente. Solamente concluyo con esto. Habría que ver si la raíz de las sustancias psicoactivas o de la droga está en una mala educación, o tan solo en una mala educación, o perdonen que diga esto como religioso, o la base habría que buscarla antropológicamente un poco más profunda, sin excluir la responsabilidad que tenemos como educadores, pero si ambos hay mucha diferencia en lo educacional, pero compartimos este mal, tal vez la raíz común está en... No, yo creo que el antropológico indudablemente tiene un mucho... alejamiento de claro. la, por ejemplo. Disculpen que venga. No, está bien. Yo primero que no creo que no hubo necesidad de prohibirlo en la Argentina. Porque Al tabaco. Al tabaco. Prohibido fumar, de todos lados, cartel prohibido fumar. No, prohibido fumar adentro, no fue necesario prohibir la venta, dije. Bueno, no fue necesario prohibir... Bueno, no, pero los prohibidos nuestros son siempre relativos. No, pero la gente se acostumbró a no fumar en lugares cerrados porque prohibido fumar. Bueno, yo le pregunto otra cosa. ¿Cuál es la responsabilidad del médico o de los sanatorios, de los hospitales, cuando atienden a un chico, como usted dice, se saca el suelo y se va? Porque nosotros los docentes siempre tenemos, acompañen a la familia, acompañen al chico, acompañen el docente. El médico no tiene la obligación. No, sí, tiene. Lo que nosotros hacemos es, si nosotros creemos que ese chico tenía un riesgo, tenemos la obligación de hacerlo volver. En ese caso, que en algunos casos lo hemos hecho, si creemos que había algún riesgo, entonces le pedimos a la policía que vaya a domicilio y que lo traiga. Si el chico lo que tenía era un cuadro de ebriedad y se demostró que no era más un cuadro de ebriedad, la verdad que no se hace. Claro, porque a mí me da la impresión de que como que y se fue. Solo se va a buscar en caso de que el médico considere que tiene riesgo. Si no, no.
la ley de salud mental, sobre todo, y esto es nueva ley de salud mental y adicciones, puso algunos cambios en este punto. Y además hubieron dos acordadas de la Corte Suprema que cambiaron mucho el rol del médico, sobre todo para algunas sustancias. Los médicos, la ley de estupefacientes que tenemos en la Argentina es la 23737, es la que la Corte Suprema en el 2009 con el fallo Arriola le hizo un agujerito porque declaró inconstitucional un párrafo del artículo 14, que es el que decía que alguien que tenía sustancias solo para consumo personal había que meterlo preso. Bueno, la Corte dice que eso es inconstitucional, aunque lo hace para un caso, el resto de los jueces lo toman y entonces deja de aplicarlo, y por eso cuando la policía lo detiene, automáticamente lo excarcela el juez. Conjuntamente con eso ocurre un hecho complejo para los médicos, porque vieron que hay estas mulas, gente que traga cánulas de cocaína y pasa a las fronteras, y bueno, hay veces que la policía los detecta y los engancha, los lleva a un hospital, y entonces bueno, se abre todo un proceso. Los médicos tenemos que esperar la salida de las cánulas, recuperar las cánulas, se le entregan al juez, bueno, se hace todo un procedimiento, porque en el 99% de los casos esta gente viene con la policía o con la gente o de prefectura o de gendarmería o de alguna fuerza de seguridad. En el año 2009 también ocurrió un hecho raro, que fue que uno de estos mulas se siente que se está muriendo, en realidad después que se habían tragado las cánulas se asusta y consulta a una médica particular, él diciendo: me parece que me estoy muriendo, tragué unas cuantas cánulas. Y la médica en realidad se asusta más que él, lo primero que hace es llamar a la policía. Y viene la policía, se hace todo el procedimiento, a este sujeto lo trasladan a un hospital, se le inicia una causa y el juez lo que hace es lo procesa, como dice la ley 23737. Este sujeto apela a la Cámara lo procesa, apela a la Corte Suprema, y la Corte Suprema no solo lo sobresee, sino que procesa a la médica. Porque la Corte entendió, la misma Corte, y también por unanimidad como en el caso anterior, cuando todavía tenían los 9 miembros, por unanimidad, lo que los jueces de la Corte supusieron era que esta persona, si no hubiera sentido que tenía amenazada su vida, no hubiera consultado. Entonces, en realidad, la médica, sin necesidad, según la Corte, lo que hace es viola el secreto médico, y en vez de preocuparse por su salud, lo único que se preocupó fue por llamar a la policía, con lo que lo sobresee y a ella la procesan. A partir de esto, imagínense en los hospitales un revuelo que ni les cuento, donde se dio la indicación de que, bueno, a ver qué hacíamos. En cada hospital citaron a través del gremio médico, llevaron jueces, a nuestro hospital vinieron 2 jueces a aclarar, porque bueno, hasta los jueces estaban un poco sorprendidos de cómo manejarse. Y el tema era, ¿qué hacemos? Porque aparte, viene alguien, nosotros lo estamos revisando, se le cae un paquetito que suponemos que es cocaína, ¿qué hacemos? Si cuando el señor le damos el alta nos dice: che, devolveme lo que es mío, nosotros agarramos, le damos el paquetito y decimos: llévatelo, ¿no? Digamos que en esta lógica no es fácil resolverlo. Bueno, quedó medio difícil de resolver. Uno de los jueces lo que dijo: bueno, que no tenemos por qué llamar a la policía si no viene acompañado de la policía. Nosotros lo que tenemos que hacer es asistirlo a la persona, y no es decir, lo que de alguna manera nos dijeron: bueno, a ver, los médicos no son buchones y entonces no tienen por qué hacer denuncia. Esto se empezó a entrelazar con el tema del aborto, y entonces, bueno, empezaron con otras situaciones. Lo que empezó a ocurrir frente a este fenómeno es que, bueno, no llamamos nunca a la policía, salvo cuando realmente creemos que un chico está con riesgo y se nos escapó. En ese caso llamamos a la policía y decimos: mira, hay que traerlo de vuelta porque estaba con riesgo. Entonces, como tenemos algún dato, si tenemos algún dato, entonces se va a la casa, se lo trae o se lo busca. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, gente? Sí. Por desconocimiento, ¿cómo trabajan con el equipo de psicólogos? Se lo pregunto por desconocimiento.
¿Cómo trabajan con Nosotros trabajamos, entendemos que el abordaje de esta patología únicamente se puede hacer en forma interdisciplinaria. Si nosotros lo hacemos con un médico toxicólogo, que es el que se ocupa del aspecto clínico de la persona, un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social. Siempre lo hacemos con 4 profesiones al mismo tiempo, es decir, en la primera semana tienen las 4 miradas. Primero, para hacer un diagnóstico, porque no todo consumidor de sustancia tiene un consumo problemático, y si no es un consumo problemático, entonces, bueno, por ahí no requiere, si no es un consumo problemático, seguramente ni va a requerir internación, ni va a requerir incluso por ahí medicación. Así que primero es para hacer un buen diagnóstico, y a partir de ahí se decide si se hace una estrategia de seguimiento ambulatorio, o es para un hospital de día, o es para un lugar de internación, dependiendo la gravedad de la situación en el momento que llega, ¿no? Prácticamente hoy ya no tenemos tratamientos compulsivos por la justicia, son excepcionales. Bueno, ¿listo? Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que cerramos esta parte, la primera parte de la tarde. Enseguida vamos a tener en un momento un break y nos vamos a volver acá para trabajar con un panel muy interesante sobre educación especial, pero queremos agradecer realmente toda la participación en este espacio desde la mañana, de los 3 profesionales que nos acompañaron, y hay un mensaje esperanzador. Yo creo que fundamentalmente el amor siempre nos salva, los padres, los docentes, las familias, las escuelas, tenemos la responsabilidad de transmitir ese amor muy efusivamente y la contención que nos podamos brindar unos a otros. Así que nos vamos con ese mensaje de esperanza. Gracias.